Hola a todos los presentes, soy María Victoria Noa y hoy les vengo a hablar un tema bastante interesante. Se trata de la relación médico-paciente en ética y responsabilidades como deberes que se realizan por parte en Venezuela. Ahora que vamos a recalcar que en este tema hablaremos con base de las situaciones generadas ante uno o varios problemas en base a lo que son las legislaciones presentadas y comparadas y realizadas en la orientación de una actualidad. En este caso, vamos a hablar de unas situaciones o unos casos generados de los cuales se ven en la actualidad y se rigen en normativas para una mejor atención, tanto como para el paciente como para el médico. Muy bien, comencemos. Ahora bien, cuando hablamos de la relación médico y paciente, cabe recalcar que es atención a la medida que se hace posible en cuanto al profesional de salud y el paciente interactúan en un encuentro tipo técnico profesional. En este caso, humano y fundamentado en el conocimiento en capacidad del paciente, en la confianza mutua y la capacidad de ambos para la comunicación. En este caso puede ser considerada como una relación de tipo contractual. En este caso, que es un contrato, que es una convención entre dos o más personas para constituir una regla de transmitir, modificar o extinguir ellas un vínculo jurídico. En este caso, hablamos de una relación de lo cual compete a ambas partes, en este caso al paciente, quien tiene la inseguridad o en este caso quiere que se reciba un mayor servicio, y el médico, que en este caso es quien está ofreciendo ese servicio y está cumpliendo sus obligaciones, o mejor dicho, cumpliendo su criterio como profesional mediante la mejor atención hacia el paciente. Ahora bien, hay ciertos tipos de relaciones por las cuales los médicos se rigen o tratan de conseguir con parte a los pacientes. Un tipo de relación parental, que en este caso el médico es quien tiene un cierto dominio o autoridad, de lo cual trata de ofrecer, o en este caso tiene que orientarse más hacia una posible solución en decisión al mejor tratado hacia el paciente, que en este caso es buscar la mejora y no desmejorarlo. Una más autoritaria, que en este caso la voluntad del médico es que se cumpla sus criterios a lo más firme posible, sin tantos descuidos a lo que es el aceptación o comentarios por parte del paciente, o en otros casos de las cuales se busca más es un punto medio, del cual ambas, como tanto el médico como el paciente, buscan una relación de confianza, una relación de respeto, que se respetan tanto las decisiones como por el paciente como el médico, para así tener una mayor orientación y abrir hacia una orientación más clara para buscar una solución por parte de ambos. Dicho de esta forma, es un tipo de relación de las cuales muchos en la parte ética, o mejor dicho, en la parte de las normativas de las cuales se rige un médico, es mediante de las cuales esas normativas le rigen o permitan seguir sus funciones, tanto como en las leyes como en la actualidad por parte del médico, se rigen bajo ciertos estándares y a veces siempre llegan en conflicto porque no siempre llegan a una adecuada situación. Un ejemplo claro sería el artículo 2 de la Ley de Ejercicio de Medicina en Venezuela, que dice que el ejercicio de la medicina, la prestación y atención médica, preventiva y curativa a la población por parte de los profesionales médicos mediante acciones encaminadas a la promoción de salud, prevención y enfermedades, como también la reducción de los factores de riesgo, entre otros. Es decir, se basa en principios de la libertad, privacidad, confianza, debido a que la confianza del paciente e integridad y competencia del médico está obligado a brindar una atención competente y de calidad al paciente. En este caso, una situación que puede prestarse bastante clara es que a la persona
una vez el paciente vaya al lugar y es atendido. Comienza ese tipo de relación cuando está el paciente, está con el doctor y le brinda todo lo que es la atención de la cual se merece. Si le es negada o simplemente hay una falta por parte del doctor, ahí se muestra una clave en la relación mediante jurídica de las cuales se tiene que demostrar una mala praxis en cuanto al hecho, o mejor dicho, al romper esas normas que cumple a un buen médico. Dicho de esta forma, bajo esas ciertas conductas o esas normas de las cuales le he mencionado con anterioridad, es por parte que tiene que cumplir el médico. En esa relación que tiene con parte del paciente, ahí entramos en lo que son los deberes de un médico en general. La conducta de un médico siempre debe ser coherente, por encima de toda consideración de las normas éticas como la justicia, la integridad, dignidad y con respeto a una vida de la persona humana. Constituye un deber principal del médico. Además, los médicos están obligados a prestar la colaboración a autoridades en caso de epidemias, desastres y otras emergencias suministrados oportunamente, datos, información que sean requeridos por las autoridades, actuar de forma acorde a las circunstancias y los conocimientos científicos que poseen. En los casos de que los pacientes en estado de inconsciencia o de las urgentes medidas que puedan constituir un peligro evidente. Un claro ejemplo de esas situaciones en mayor de alto factor de riesgo puede ser la pandemia. Tras la pandemia del COVID-19, los médicos en esa situación de urgencia médica están obligados, de los cuales es atención hacia los pacientes, dado que no pueden negar su ofrecimiento ya que es un estado de riesgo y se comprometieron por parte en su ética profesional al resguardo y a la atención por parte de los pacientes. Que puedan negarse, no pueden realizarlo, ya que es como parte de su criterio y en parte de voluntad de atención. Siempre y cuando sea un factor de riesgo que no involucre afectar hacia otros de su mismo campo. Eso sí, siempre manteniendo el respeto y la integridad. Otro de los casos de los que se pueden ser muy frecuentes es cuando solicitan la experiencia o el conocimiento de ese médico. Por ejemplo, el médico es un profesional en el área de lo que es el cuidado en menores de edad, en este caso a ser pediatra, médico pediatrista. Ese médico que es especialista en esa área, por parte de un juez, le acude o le hace una boletín de citación para ver si podía prestar sus conocimientos para poder aclarecer o dar una cierta opinión de lo que es su criterio dependiendo del caso. Otro también de los casos es que también en materia penal es que el médico, si ve una anomalía que pueda afectar tanto en la integridad como salud o bienestar de esa persona, por ejemplo a un menor de edad que presenta signos de abusos, está en su obligación a llamar a las autoridades competentes siempre y cuando si no el paciente lo negase o solicitase que guardara el secreto profesional. Ahí es donde hay unas ciertas medidas de las cuales se tiene que tomar en cuenta al momento de que el médico tenga que cumplir con sus deberes para poder realizar un buen desempeño en sus labores y no ser juzgado, dado que siempre se confunde en esa forma. Una cosa es la mala praxis en sus deberes y otra cosa es el hecho de sí cumplir con sus deberes. Ahora bien, ya está lo que es la parte de sus deberes. Ahora entra su responsabilidad. En este tema es importante ya que relaciona el compromiso del médico hacia la sociedad en general. Se puede mencionar en algunas situaciones legales relacionadas con la responsabilidad. El deber de la asistencia, los médicos tienen que deber de brindar atención médica adecuada y oportuna a todas las personas, sin discriminación, en este caso sin descontar si la persona es pobre, si la persona es rica. Claro está, siempre acudirlo a unos centros especiales, si no de ser el caso, ya sean públicos, privados o mixtos.
En este caso también es el de informar a los médicos, tienen el deber de darle a los pacientes de manera clara y posible un diagnóstico, tratamiento pronóstico, de su pronóstico e incluir para explicar los riesgos y beneficios de los procedimientos médicos, así como las alternativas disponibles para que los pacientes puedan tomar decisiones. En este caso, el médico, de ser haber un problema, tiene que notificarlo a la persona. Por ejemplo, si presenta una enfermedad de lo que es la parte motriz o presenta problemas en la salud, problemas respiratorios, tiene el deber del médico de mencionarle todos esos detalles al paciente. Claro está, si aún tiene dudas o alguna circunstancia, por lo cual es más recomendable buscar a un especialista o solicitar, dar una cierta orientación a lo que es su criterio como profesional. Una vez dicho eso, también tiene el deber de darle las opciones. Si es así, no puedes decirle a una persona si tiene problemas respiratorios, decirle que vaya a hacerse una cirugía, aún sabiendo que podría haber otras alternativas que podrían mejorar su estado. Otra de las cuales podemos dejar claro es su deber de confidencialidad. Los médicos están obligados a mantener en confidencia la información médica de sus pacientes, pero esto implica no divulgar información confidencial en consentimiento del paciente, excepto en casos permitidos por la ley. Por ejemplo, en el caso de que arriesgue su vida. Eso es otra de las situaciones de las cuales es de los hechos, de los casos que yo les expliqué mediante anterior medida. Ahora bien, una vez dicho de todo eso, ahí vamos a entrar en lo que es un poco lo que es la polémica de lo que es la ética médica. Esto se fundamenta mucho en lo que es el código de comportamiento que es aceptado por miembros de la profesión. Es por ello que dejan observarse singulares coincidencias de las normas éticas. En este caso, los médicos tienen el deber de actuar en mejor interés, el deber de respetar la autonomía y dignidad, y como también por parte en contribución del artículo 9, 3 y 14 del Código de Instrucción Médico Forense. En este caso, ser comprensible y, de ser el caso, buscar una mejor alternativa y cumplir con sus obligaciones como deberes y responsabilidades sin desviarse en su ética, en este caso, sus valores como tales que son integrados o generados al momento de ocupar la profesión de médico. Eso es todo. Gracias por su información. Espero que les guste.